Ahí lo tienen, lleno de amor por el prójimo, por estas Navidades, con cariño y deseos de salud y bienestar para todo el mundo, todos en absoluto, incluyendo a Henry Ramos Alud. Ahí está, ¿ves? Ahí está. Estamos bien. Entonces tú vienes, ¿verdad? O sea, tú haces desde el momento en que empieza, o sea, buscas la manera de que la conversación sea agria. Lo haces a propósito. Pero tú no estás lleno del espíritu navideño. No. No, ¿por qué? Porque la Navidad es para mí 24 y 25. Yo a partir de este momento estoy tratando de desintoxicarme para los últimos días del año, pasarlo completo y absolutamente sano y empezar el año sin elementos tóxicos en mi organismo. Como yo. Pero no sé. Pero tú acabas de decir. Bueno, ya votaste todas las fotos de Chávez que tienes y todas esas cosas las votaste. Todas, las voté todas. Muy bien, me queda una de él contigo. Yo no tengo ninguna foto con Chávez, fíjate tú. Yo tampoco. Sí, claro que bueno, no tienes foto, tienes las 50 entrevistas que le hiciste. Sí, pero, no, 50 no, pero como 15 o 10 sí. No, yo foto con Chávez no tengo. No, yo nunca tuve. Tengo muchos defectos. Y con Ramos Alud tampoco, por cierto. Pero fíjate, en cambio con Ramos Alud sí tengo fotos. Bueno, y con Carlos Andrés también. Eso revela muchas cosas de tu espíritu. Pero bueno, entonces como les decía, lleno de amor por este espíritu navideño, escuchemos qué nos tiene que decir Daniel Lara Farías, que estaba muy callado en el programa en los últimos 4 o 5 días, exactamente porque estaba celebrando la Navidad allá en Alemania. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted, señor Napoleón? Bien, cuéntame cómo están las cosas. Porque hubo un alzamiento, agarraron unas armas en el sur de Venezuela, un montón de cosas. Fue una Navidad muy vida. Se escapó un preso político. Se escapó. Además, hay toque de queda en el mismísimo Fuerte Tiuna. Se escapó un preso de Ramo Verde, un militar. Entiendo que además de esto, hay 2 militares presos por haber facilitado la huida de este militar, cuyo delito, fíjate tú lo interesante, este señor está preso porque él hizo una cosa insólita, o sea, un cuento insólito. Este señor está preso porque él hizo una denuncia ante el Ministerio Público, poniendo al tanto al Ministerio Público del contrabando de combustible en la frontera, porque él era parte de una unidad militar en la frontera y él veía cómo estaban el contrabando de combustible y él fue y puso la denuncia. Es decir, estaba preso por cumplir con su deber. Pero evidentemente lo que no sabía este señor, o sí sabía, pero decidió correr con las consecuencias, era que muy probablemente la gente a la que él estaba denunciando era la misma gente que le estaba recibiendo la denuncia. Bueno, mucha gente dice que no va a denunciar el robo o un asalto desde hace mucho tiempo y muchas décadas a la policía porque se encontraba con que quien le iba a recibir la denuncia era quien lo asaltó. Pero en este caso es peor, ¿no? Porque ¿cómo haces tú para denunciar a un narcorrégimen? No, dentro del régimen no, pero fuera sí. En las instituciones del narcorrégimen. O sea, sí, pero para llevarla a denuncias internacionales, tú primero tienes que, aunque sepas que no van a hacer nada, llevarla a las instancias nacionales. Y es una prueba exactamente de que no van a hacer nada y por eso tú tienes que ir a instancias internacionales. Creo que por eso es que lo hacen. En el caso de los militares, no lo sé. Claro, a él lo acusan de deshonrar. La acusación es tan particular cuando yo conocí ese caso, porque el señor lo acusan de vulnerar el decoro militar. Entonces digo yo, caramba, ¿y qué es el decoro militar en la Venezuela chavista? Cuando los cabecillas del chavismo se estrenaron en la vida pública bombardeando con fuego de mortero la casa presidencial, donde ya no estaba el presidente, sino que estaba su señora esposa con sus hijos y sus nietos,
Y a pesar de saber que el presidente ya no estaba allí porque lo vieron en televisión y les comunicaron que estaba en televisión, siguieron bombardeando con fuego de mortero. O sea, después de eso, ¿cómo se puede hablar de decoro militar en Venezuela? Bueno, cuando los cabecillas de eso... Los que hicieron eso no tenían decoro militar, pero los que no lo hicieron, muchos sí lo tendrían. Pero a lo que me refiero es que los que hicieron eso son los cabecillas del régimen. O sea, los cabecillas de este régimen hablan de decoro militar después que hicieron aquello. Evidentemente, habría que revisar muy bien cuáles son los conceptos. Lo del decoro militar es una cosa interesante. Esta gente le ha cambiado el nombre, fíjate, a muchas cosas. Y a una de las cosas a las cuales le cambiaron el nombre, no por nada, fue a la DICIP y a la DIM. Entonces ya la DIM no es DIM, ya no es la Dirección de Inteligencia Militar, sino que es la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Eso es importantísimo, porque ya el decir inteligencia militar es, como me dijo una vez el profesor Marco Tulio Brunicelli, un oxímoron. Inteligencia militar, o sea, eso no combina. Entonces el chavismo decidió poner las cosas en su sitio y decir, no, esta es una dirección de contrainteligencia, no de inteligencia militar, de contrainteligencia militar. Eso es una expresión mayúscula, más allá de que sabemos que estamos hablando de conceptos del mundo de la inteligencia. Todo lo criticas, todo. Ellos están siendo honestos, es contra la inteligencia militar. Ellos están en contra de la inteligencia. Sin duda. Claro, más honestos no pueden ser. Están siendo honestos en eso. Luego, a la Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención, que era la DICIP, que a su vez sustituyó a lo que era la DIGEPOL, la Dirección General de Policía, que a su vez sustituyó a lo que era la Seguridad Nacional, porque hay gente a lo que se le olvida de los pasos. Ellos crearon el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Entonces aquí la gran pregunta es, ¿qué entendía Simón Bolívar por inteligencia? ¿Dejó algo escrito Simón Bolívar sobre las labores de inteligencia como para que tú le pongas servicio bolivariano de inteligencia? ¿Qué doctrinas se siguen allí? Entonces es allí donde tú caes en lo que hemos hablado varias veces acá, Napoleón. El chavismo el chavismo es la consecuencia. El chavismo es la putrefacción de eso que ellos mismos llamaban Cuarta República. El chavismo es la fase de putrefacción de esa democracia que se echó a perder. ¿Por qué? Porque ¿qué hacían durante los tiempos de la democracia? Lo que llamaba, creo que era Pico Salas, la manía onomástica, de ponerle nombre a las cosas, porque tú al ponerle el nombre lo definías. Entonces, ¿qué sentido tiene ponerle, como es el caso de mi estado natal, Vargas, a un estadio o a un complejo deportivo, el Polideportivo José María Vargas? ¿Qué deporte practicaba José María Vargas? Ninguno que se sepa. Y si lo practicaba, no fue por lo que se hizo famoso. ¿Tiene sentido que el hospital se llame José María Vargas? Sí, porque José María Vargas era médico. ¿Tiene sentido que la universidad se llame José María Vargas? Sí, porque José María Vargas fue rector de la universidad. Pero tiene sentido, por ejemplo, que la planta termoeléctrica de Tacoa se llame Cacica Isabel, Josefa Camejo, no sé qué fue el nombre, una gente que no conoció la electricidad, en vez de llamarse Oscar Machado Zuluaga, que fue un hombre que trabajó, que fundó la electricidad de Caracas y que su vida estuvo atada a lo que fue la electrificación de Venezuela. Entonces nosotros utilizamos a Bolívar como papel toalé e inclusive hemos cometido el desaguisado de convertirlo en la moneda nacional. ¿Quién quiere usar el Bolívar hoy en Venezuela? Absolutamente nadie, según lo que nos indican, ¿no? Los que están allá. Entonces tienes un servicio bolivariano de inteligencia. ¿En qué se convirtió Bolívar gracias a todo esto, Napoleón? A todo esto que arrancó en el 98, cuando a todo le ponían el rótulo de bolivariano. Que cuando la gente, yo no sé si tú sabías, que cuando la gente quería hablar en mi generación, cuando la gente quería hablar de algo barato, chimbo,
que salía, que te sacaba de apuros, pero que no era lo mejor, uno decía, bueno, me compré unos zapatos tapa amarilla. Recordando aquella marca de productos tapa amarilla, que son muy famosas aquí en la América, en Europa y en los Estados Unidos, no por ser tapa amarilla, sino por ser lo que llaman acá marcas blancas, es decir, una marca cualquiera. Que tú no estás pagando por una marca famosa, pero a lo mejor el producto es tan bueno, o a lo mejor es la misma marca famosa, ¿no? Pero sin nombre. Era una versión barata, exactamente. Entonces, uno decía, bueno, me compré unos zapatos tapa amarilla. O le decía a alguien, cuando le veía que los cauchos, se le estaban, oye, te compraste unos cauchos tapa amarilla. Es decir, te salieron baratos, parecían buenos, pero eran de mala calidad. Eso lo sustituyó el chavismo. Y entonces ya, cuando tú quieres hablar de algo que no funciona, de algo que no tiene valor, tú dices, ah, no, mira, me compré unos zapatos de los bolivarianos. Es decir, de los más baratos, de los más chimbos. Bueno, de los que tuve a mi alcance. Pero esto no es nuevo de ponerle a Bolívar cosas. Hay un libro excelente que le recomiendo a quienes nos están viendo leer, de los años 70, de Germán Carrera Damas, que es El culto a Bolívar. Claro. Como en la historia de Venezuela, quienes más han utilizado el nombre de Simón Bolívar son los dictadores. Es en las dictaduras donde más, todo el mundo lo ha utilizado, pero los dictadores son los que más han utilizado el nombre de Bolívar. Jamás como esta gente que han puteado el nombre, que han sacado, ¿cómo se llama? Han intentado y inventado unos huesos de Simón Bolívar que no existen, según los especialistas, por todo lo que ha tenido que pasar desde que enterraron a Simón Bolívar hasta una inundación en uno de los cementerios, pero y lo que acaban de hacer con la Casa de Bolívar, que lo han convertido casi en un mercado, según he leído. Pero no es nada nuevo que los dictadores, pero como esta no es una dictadura, sino es peor, es una tiranía, por eso que estos han terminado de prostituir el nombre de Bolívar. Bueno, pero es que fíjate, tan cierto es que quien instaura el culto a Bolívar en Venezuela es uno de los primeros autócratas modernos, entre comillas, más allá de lo que fue Páez, más allá de lo que fueron los monagas. Antonio Guzmán Blanco es sin duda el primer autócrata moderno de la Venezuela, de esa tradición de autócratas personalistas, ególatras, ladrones, perseguidores de la disidencia. Guzmán Blanco, él es quien instaura eso. Luego, de alguna manera, yo creo que sin duda hubo como una línea directa. Durante Gómez se utilizó, pero no de la forma como se utilizaría después por parte de López Contreras, cuando crea aquel famoso partido llamado, que fue un partido, movimiento de sus afectos, que se llamaba las Cívicas Bolivarianas. Fíjate, el primer uso político partidista de Bolívar, las Cívicas Bolivarianas. Y luego los adecos, en el 45, en el afán, y lo hubiesen hecho los adecos, lo hubiese hecho cualquiera, porque de hecho vemos que después Pérez Jiménez también lo utiliza, porque se buscó la figura de Bolívar como figura unificadora de algo que todavía estaba en construcción, que era la nacionalidad venezolana. Entonces, no, Bolívar es perfecto, Bolívar es nuestro padre, Bolívar es Dios, y por lo tanto nosotros alrededor de Bolívar, como decía, por cierto, el patriota y poeta cubano José Martí, en Bolívar nos encontramos todos. Entonces eso se hizo como una especie de máxima. Pero cuando tú ves cómo Bolívar y la patria, ¿verdad? Cómo Pérez Jiménez tenía esto que llamaban la Semana de la Patria, asociada a su ascenso al poder. ¿Cómo ves tú el uso de lo patriota y el patrioterismo nacional? Y la devaluación de Bolívar, no del Bolívar, no de la moneda, la devaluación de Bolívar hasta el día de hoy, te das cuenta de que hemos llegado al punto en que ya Bolívar es una caricatura. O sea, cuando se habla de lo bolivariano, se habla de lo chimbo, de lo perdido, inclusive ponerle a un organismo de torturas, como es la policía política del régimen chavista, ponerle servicio bolivariano, es decir, te están torturando en nombre de Bolívar. O sea, una cosa que me imagino yo que será el Bolívar
que por cierto se cumple en estos días un año más. Creo que ya vamos rumbo a los 200 años de la masacre ejecutada o ordenada por Bolívar sobre el pueblo de Pasto en Colombia, lo que se llamó la Navidad Negra de Pasto, la Navidad Negra de Colombia, que era un reducto realista que no se rendía, y Bolívar mandó a exterminar ese pueblo con con aquel dechado de buenas virtudes que esas cosas de la historia que no nos cuentan, ¿no? Que todo el mundo de verdad tiene en Venezuela. No hay una persona que tú buscas algo malo de Antonio José de Sucre, no lo consigues en la historia. O sea, Antonio José de Sucre se tiene como un ángel, como una especie de arcángel que fue asesinado de forma artera. Entonces te crearon ahí un cuento de que no lo asesinaron para que no sustituyera a Bolívar, porque Bolívar se estaba muriendo. Pero nadie dice que Antonio José de Sucre es el ejecutor, el sicario que manda a Bolívar a ejecutar la masacre de Pasto, que fue asesinado la mitad de la población de Pasto. Todavía se recuerda en Pasto eso. Y por esa razón es que luego, en venganza, Antonio José de Sucre es asesinado en Berrueco. Pero todo ese tipo de cosas, me imagino yo que es el recuerdo a ese Bolívar, al Bolívar que mandó a ejecutar a los heridos en el hospital de La Guaira en el momento del decreto de guerra a muerte. Me imagino que es ese Bolívar el que está reivindicando para ponerle al organismo que está torturando gente, como es el SEBIN, ponerle el Servicio Bolivariano de Inteligencia. ¿Qué Bolívar nos quedó después de que pasaron estos bolivarianos? O sea, que el Bolívar que nos quedó, número uno, ya la moneda no se usa, ni siquiera como referencia, porque ya la gente ni siquiera usa el Bolívar como referencia, sino que la gente dice, ¿cuántos dólares es eso? Es al revés. O sea, cuando en Venezuela alguien habla, no, 50.000 bolívares, ¿cuántos dólares es eso? O sea, el Bolívar ni siquiera como referencia, ni siquiera como referencia de moneda, ni como referencia histórica. O sea, no hay quien diga, vamos a hacer la gesta de Bolívar, o vamos a hacer como Bolívar. Eso se perdió. O sea, Bolívar fue asesinado por los bolivarianos, por lo que decían ser bolivarianos. Bueno, hasta el punto que utilizaron la casa para montar un mercado. Bueno, que ya por ahí ves, ¿no? O sea, ¿cuál es? O sea, como aquello, ¿no? De los mercaderes del templo. Bueno, esto no lo sacaron. Esto no sacaron a los mercaderes del templo. Esto los metieron. Eso no es nada comparado con la brujería, ¿no?, que hicieron en el Panteón Nacional. Eso ya es el no va más. Pero es que fíjate que tú estás hablando eso. Pero a mí en el colegio lo que más me aburría de todo, fíjate, a mí me gustaban las matemáticas y hasta la física. El latín no me gustaba, pero la historia me aburría muchísimo. La historia de Venezuela, porque era un recuento de fechas y de nombres y más nada. Esa Venezuela hay de héroes, ¿no?, superiores. Y eso lo quise cambiar con Herrera Luque en una serie que estamos pasando ahora y que tú nos ayudas, por cierto, con las imágenes, que es La Historia Fabulada, que es lo más cercano, aunque era la historia fabulada, a la historia verdadera. Y por cierto, voy a aprovechar esto que no viene a cuento de lo que tú estás diciendo, pero hay una película en Netflix excelente que se llama Los Dos Papas, que es una conversación entre Ratzinger y Bergoglio, el papa renunciante y el papa actual, porque es una conversación de casi todos los temas, inclusive la pedofilia, las persecuciones, etc. Claro, no se tocan todos los temas, como el Bergoglio el papa actual, que es pro-fidelista, es pro-madurista, ¿no? Eso no hablan de su inclinación hacia cierto tipo de dictaduras. Pero por lo demás, qué excelente actuación, qué texto tan bueno, en una supuesta conversación que deben haber tenido ellos dos. Te lo recomiendo a ti y a los que nos están viendo. Siga usted. No, me parece muy bueno, pero fíjate, y entonces vamos a eso, ¿no? Fíjate tú, los referentes que nosotros por lo menos en Venezuela tuvimos. En este momento, yo creo que nunca antes habíamos tenido una persona, un venezolano, tan encumbrado en la curia romana. Yo creo que antes de este momento, lo más alto que habíamos estado
era en los momentos en que el cardenal Rosalio Castillo Lara llegó a el cargo el segundo cargo después del Camarlengo, ¿no? Sí. Un alto cargo en el Vaticano. Pero en este momento tenemos al Papa Negro, que es Arturo Sosa, que es el jefe de los jesuitas, de la congregación jesuita. Nunca habíamos tenido los venezolanos una persona en la más alta nomenclatura de la Iglesia Católica como en este momento. Y nunca antes Venezuela había transitado por una situación tan penosa como la que transita en este momento. De hecho, el Papa, con todo lo que él es, porque Bergoglio no es otra cosa que un acomplejado latinoamericano. O sea, es un latinoamericano. Hay gente que dice que es comunista, hay gente que dice que es peronista. Yo creo que es peor, él es un latinoamericano. En todo el sentido, un latinoamericano acomplejado. De esos de los que habla en su libro Del buen salvaje al buen latinoamericano, Carlos Rangel. Ese que se comió todo ese ideario de la venas revolucionario. Del buen salvaje al buen revolucionario, de Carlos Rangel. Ese que se tragó todo ese ideario de las venas abiertas a América Latina, del pobre indio explotado y de la reivindicación, la redención de los pobres descamisados. Eso es lo que tiene en su mente Bergoglio. Pero Bergoglio no va a Argentina porque está rechazado por buena parte de los argentinos, ¿no? Porque no la pasó tan mal y lo acusan de haber apoyado a las dictaduras de extrema derecha de los años 70. Bueno, pero fíjate que en su Urbi et Orbi reciente no pudo dejar de hablar de Venezuela. Uh-huh. Y lo hace en unos términos en los que uno entonces se pregunta, caramba, pero entonces el Papa sabe que Venezuela existe y sabe que hay una situación grave. Y sabiendo que la situación es lo que es, ¿por qué la toma de posición siempre a favor, más allá de que sea obviamente un hombre de fe y un hombre de religión, por qué su condición de perdonavidas con un régimen que ha asesinado venezolanos? Y otra cosa, asesinado gente. Otra cosa, lo estábamos hablando hace unos minutos, Ángela y yo, hay que acordarse que el Papa no solamente es Papa, sino que es un presidente. Es la máxima autoridad política de un Estado que es el Vaticano. Es un presidente. El jefe de Estado, sin duda. El jefe del Estado Vaticano. Con todas unas particularidades. En medio de todo eso, ahí tenés otro referente, Napoleón. ¿Cuál era el referente que unía a los venezolanos en el pasado? Bolívar. En Bolívar nos encontrábamos todos, como decía Martí. Cuando tú hacías la revisión de las mediciones de opinión de la gente, las instituciones principales eran la iglesia, los militares y los medios de comunicación. Luego las universidades. Luego estaban a ciertas personalidades no partidistas y bien lejos los partidos. Pero las Fuerzas Armadas, la iglesia y los medios de comunicación eran los que se llevaban, bueno, y las universidades eran los que se llevaban el mayor número de adhesiones de los ciudadanos, eran los referentes. Entonces la gente, cuando había una situación de crisis, volteaba a ver qué decía la pastoral, qué decía su pastoral el arzobispo. Cuando había una situación difícil en una región, siempre veías al obispo buscando concertar a los actores del caso. Cuando habían personas perseguidas o en medio de situaciones difíciles, siempre veías tú un sacerdote actuando en Venezuela. Bueno, la famosa foto del porteñazo, del sacerdote en medio en plena alcantarilla, que fue donde se dio la parte más fea del conflicto, en el porteñazo, bueno, un sacerdote interviniendo para rescatar unos heridos. Cuando tú revisas que en el pasado, cuando había una situación difícil, se volteaba a ver qué van a decir en los medios de comunicación y había referentes
Tú mismo fuiste uno de ellos. La gente, bueno, vamos a ver, el 12 de abril, Napoleón, y tú seguro, no sé si te lo han dicho, pero puedo decirlo, que el 12 de abril, los venezolanos, cuando amaneció, después de todo lo que pasó el 11 de abril, bueno, amanecimos frente al televisor para ver qué decían las personas que estaban a primera hora en los medios, para ver qué decía pues, gente como Marta Colomina, como Napoleón Bravo, como, qué sé yo, los que estaban en la radio en ese momento, o en la televisión. Porque uno decía, bueno, ya yo vi algo, yo quiero saber qué vieron ellos. ¿Por qué? Porque eran referencia. Cuando se decía que estaban todos los caminos cerrados, bueno, aquí, ¿qué van a hacer los militares? Y cuando había que cuando había situaciones de crisis y de situaciones difíciles, aparecía también el tema de las universidades. Y entonces hablaban las universidades, se hacían foros en las universidades. Famoso el foro que se hizo después del 4 de febrero en el aula magna de la UCB, donde fueron, bueno, que creo que para mí es uno de los mejores discursos de Rafael Caldera de su vida, que ya es mucho decir, porque es un discurso en un sitio completa y absolutamente reacio a escuchar a Caldera, porque estamos hablando que ya Caldera en la UCB, decir Caldera para algunos era como nombrar al diablo, ¿no? En la iglesia, y al cual nunca muchísimos le perdonaron que hubiese cerrado la universidad cuando se convirtió en un nido de delincuentes, y evidentemente había que cerrarla. Cuando tú ves ese discurso, cuando tú ves a una persona como por ejemplo como Andrés Velázquez escuchando el discurso de Rafael Caldera, a gente que después se fue al chavismo escuchando el discurso de Rafael Caldera, y cuando ves la respuesta del público frente a lo que decía Rafael Caldera y la respuesta de Rafael Caldera frente a las cosas que le decía el público, tú dices, eso que está allí es evidentemente una respuesta de la sociedad en un momento de crisis, en un momento gravísimo de crisis. Siendo así las cosas, en Napoleón, lo que tendríamos que decir es, hoy tenemos esos referentes. Hoy tenemos esos referentes. Hoy la gente busca los medios de comunicación para ver qué dicen en los medios de comunicación. En los medios de comunicación de Venezuela no. Porque los medios de comunicación de Venezuela mataron los programas de opinión. O sea, la referencia fundamental hoy, en los medios de comunicación de Venezuela, sin quererme meter con nadie, pero las cosas hay que decirlas, bueno, es el señor, el chavista originario, ex embajador de Chávez en México, de donde lo corrieron por entrépito, por insultar al presidente, que es Vladimir Villegas. Esa es la referencia del periodismo hoy en Venezuela. Y la referencia del periodismo hoy en Venezuela son unos medios de comunicación que no sabemos quiénes son sus dueños, la gran mayoría. Porque nadie sabe quién es el dueño de Últimas Noticias. Nadie sabe quién es el dueño del Universal. Medios de comunicación con sus editores en el exilio. Medios de comunicación cerrados. Periodistas que tienen que cuidarse muchísimo, como si están caminando sobre vidrio, a la hora de hacer una pregunta o a la hora inclusive de escoger un invitado. Porque si escogen mal el invitado, puede significar eso el cierre del medio para el que trabaja. Y te lo digo yo, que cuando el 30 de abril se nos ocurrió en Radio Caracas Radio hacer lo que se supone que debería ser un medio de comunicación, que era entrevistar a los que estaban en la noticia, bueno, entrevistamos a Juan Guaidó y cerraron la emisora de su señal abierta. Entonces, cuando yo veo los llamados a los militares, ¿a cuál Fuerza Armada? A la que está traficando con droga, a la que está traficando con combustible en la frontera, como dijo este militar que fue e hizo la denuncia al Ministerio Público, y lo terminaron metiendo preso, se escapó hoy, afortunadamente, menos mal. Y las universidades, lamentablemente, el rumbo que llevan las universidades es el mismo rumbo que lleva el país, Napoleón, porque estamos hablando de entes que lamentablemente pues funcionan a media marcha, se les han ido buena parte de su planta docente, se le ha ido buena parte de su planta estudiantil, sus instalaciones no dan para lo que dan, y además de eso han dejado de ser la referencia necesaria que en el pasado lo fueron. Eso, cuando nosotros hacemos el resumen de todo eso, bueno, en eso es lo que terminó Venezuela, después de que llegaron unos tipos reivindicando a Bolívar, que es una cosa que no se nos puede olvidar. Yo creo que de aquí en adelante, Napoleón, si algo nosotros tenemos que aprender, es que cuando alguien venga reivindicando un muerto, como bandera, o sea, reivindicando
un cadáver del pasado, sea quien sea, hay que ponerle cuidado a lo que dice, porque de esas reivindicaciones viene una interpretación torcida de la historia. Y Chávez tenía que interpretar lo que le dé la gana de ese muerto, porque el muerto no va a protestar. Exactamente, exactamente. No plantea nada nuevo. Cuando tú ves los grandes movimientos políticos del siglo XX venezolano, los grandes movimientos políticos del siglo XX venezolano no tenían a gente reivindicando ningún muerto, sino que tenían muchos de ellos a ideólogos, muchos de ellos a personas que estaban planteando inclusive algo que era nuevo o que se metía dentro de la corriente de la novedad en sus respectivas líneas. Estamos hablando de que Rafael Caldera no te reivindicaba ningún muerto. Rafael Caldera escribió las especificidades de la democracia cristiana. Rómulo Betancourt escribió Venezuela, política y petróleo y otros libros más. Los propios comunistas y poscomunistas escribieron sus propias posturas, equivocadas, pero las escribieron. De tal manera que cuando revisamos el hoy, vemos entonces una permanente reivindicación de muertos con una interpretación, que es lo más peligroso, una interpretación torcida de la historia, siempre amoldada al interés partidista de quien lo reivindica. Fíjate que el partido del presidente interino hace una reivindicación que a mí siempre me ha parecido, por decirlo menos, demagoga, por decirlo menos. Ellos utilizan el término que ellos están del lado correcto de la historia. Y cuando hablan entonces de los militares tienen que ponerse del lado correcto de la historia. Es decir, ellos se sienten depositarios de lo bueno y de lo malo, porque ellos deciden qué es lo correcto y cuál es el lado correcto de la historia. ¿Y cuál sería el lado correcto de la historia? Bueno, el lado correcto de la historia es ser militante de ese partido, porque si tú dices que tú estás del lado correcto de la historia, si militas ahí estás en lo correcto, si no militas ahí estás en lo incorrecto. Pero los partidos más o menos se parecen en todo lo que dicen y hacen, no hay mucha diferencia entre uno y otro hoy en día. Antes sí había esa diferencia. La única diferencia está en los eslogans que utilizan, si te pones a ver, porque las palabras sí tienen un valor. O en sus dirigentes también. Sí, pero cuando tú dices, por ejemplo, cuando haces una reivindicación de la historia para manipular partidistamente, y allí estamos viendo algo que ya creo que de Venezuela hemos tenido suficiente. O sea, el lado correcto de la historia. O sea, ¿sabes lo que significa algo como eso? Bueno, de eso vivieron aquí en Alemania. Bueno, claro, es un eslogan facilón muy claro para que todo el mundo lo entienda. ¿Cómo lo entiendes tú? Te dice nada, el lado correcto de la historia, ¿cuál es para mí? Lo que yo considero que es el lado correcto, que a lo mejor es totalmente contrario o diferente a lo que tú piensas. Es decir, como tú dices, eso es un eslogan, ¿no? Pero bueno, y no estamos viviendo... Que se agarra de la historia. Y en el mundo entero no se está viviendo de eslogan. En toda la política. De hecho, porque cuando tú te das cuenta, los tipos de políticos que tenemos en el mundo, ¿qué plantea de fondo? ¿Cuál es el planteamiento de fondo de Donald Trump? Un eslogan. Make America Great Again. Hacer América grande otra vez. Cuando tú revisas los planteamientos por ejemplo, de Macron, cuando tú revisas los planteamientos de Justin Trudeau en Canadá, cuando tú revisas a esos nuevos políticos que parecen hechos en una fábrica de talentos, pareciera que lo sacaron de un concurso de estos tipo American Idol. Yo no sé si hay un concurso de political idols donde hagan todo eso. Me imagino que debe ser una cosa secreta. Entonces ahí tendrás a unos tipos que se encarguen de verlo. Vamos a ver cuál da el mejor discurso. Debe ser una cosa secreta. Vamos a ver cuál da el mejor discurso. Vamos a ver cuál es el que se para mejor con la banda presidencial. Vamos a ver cuál posa mejor con una primera dama. No, pero no está casado, no importa, le buscamos una. O sea, yo me imagino que debe haber algo como eso. ¿Cuál eslogan saca más, qué cosas repite más? Y tú te das cuenta, lamentablemente, Napoleón,
que esa política fatua, donde lo que importaba era el empaque y no el contenido, fue la que intentó enfrentarse contra Chávez durante 20 años. Cuando tú ves que eso que llaman la oposición venezolana, lo que tiene no son pensamientos, sino eslogans, donde aquí incluso se atrevieron a decir que lo que el chavismo hacía era bueno, que lo malo era que lo hicieran ellos. Dice, no, las misiones no son malas, lo que pasa es que están mal aplicadas. Él está diciendo, o sea, lo que hace el chavismo está bien, pero lo queremos hacer nosotros. Cuando lo hagamos nosotros sí va a ser bueno, si lo hacen ellos es malo. Se atrevieron a plantear frente a la demagogia y frente al populismo, más populismo. O sea, el eslogan, la movilización opositora frente al chavismo no fue de confrontación, no fue de alternativa, sino... Oye, ¿no te acuerdas que siempre decían, y eso que está comprobado, que Chávez solamente ganó en las primeras elecciones, solamente, donde hubo una enorme cantidad de gente que no fue a votar, por cierto, ¿no? Ni por unos ni por otros, decían que el chavismo era mayoría. Ellos, la oposición decía por años y años que el chavismo era mayoría y ellos sabían que en los estudios eso era mentira. Claro. Entonces se mantuvieron engañando y engañándose y engañándonos. Y la gran pregunta que hay que hacerse es si todo eso fue gratis, ¿no? Yo no estoy tan seguro. Yo en cambio pienso que hay mucha incapacidad, y que me perdonen porque yo no soy político, a lo mejor yo sería 20,000 veces peor que ellos, pero ese es como el cuento que se cree en todo. Por ejemplo, estaba hablando el otro día con un militar que fue militar cubano y me decía, ese cuento de que hay 20,000 soldados cubanos en Venezuela, es que en toda Cuba no hay 20,000 soldados ya. Es que además están con fusiles, con metralletas, con armamento totalmente desfasado, viejo, equivocado, porque ya no los mandan para Cuba, para el África. O sea, ustedes viven, ustedes en Venezuela, los opositores viven del cuento que se lo creyeron a los propios cubanos. Entonces, yo creo que es peor, Napoleón. Yo creo que parte del desastre que hay en Venezuela. Es verdad que la extrema izquierda y el comunismo dicen que hay que acabar con todo para de ahí salir la nueva sociedad. Pero parte del desastre no es por eso, sino porque ellos son unos incapaces que no saben gobernar un país, que no les importa el país, sino llenarse sus bolsillos, que son unos apátridas, no porque admiren o no a Cuba, sino porque sencillamente son unos ladrones del Tesoro Nacional, por lo tanto no quieren el país donde nacieron, no quieren a la sociedad donde les tocó vivir, no sé si querrán a sus madres y a sus hijos. Pero eso de que todo ese desastre lo han hecho a propósito y premeditadamente, yo no lo creo. Yo creo que ellos son unos absolutos incapaces que solamente pueden gobernar con la represión, con el miedo. Bueno, hay opiniones, ¿no? Eso se puede evaluar. La mayoría cree que ellos son maravillosos y que además siguen en una cosa de una gente tan brillante como son los cubanos, que superan a los israelitas, al Mossad, que superan la CIA, el FBI, que superan a las agencias inglesas y demás. Eso evidentemente que buena parte de la oposición lo piensa. Ahora, a mí me parece, Napoleón, más grave, me parece peor el asunto con respecto al intervencionismo cubano en Venezuela. Yo no creo que hayan 20,000 soldados en Venezuela. Sí creo que puede haber más de 20,000 cubanos en Venezuela, no necesariamente soldados. Sí creo, además de eso, que la penetración del estamento cubano en el ritmo y en el rumbo de las cosas en Venezuela es real. Ojo, yo no estoy negando eso. Yo sí creo que la jerarquía se deja guiar, ¿no?,
al fin y al cabo ellos son unos chulos y están recibiendo el dinero de Venezuela porque viven de la chulería y siempre han vivido de la chulería, porque acabaron con las industrias, porque también fueron unos incapaces para gobernar en ese sentido. ¿Cómo se llama? Pero creo que sí, que en el asunto de cómo manejarse o intentar manejarse, sí tiene una gran influencia los cubanos que lo aprendieron de los soviéticos, que por cierto fracasaron económicamente y por eso se cayó la Unión Soviética. Pero fíjate algo. El propio Putin acaba de criticar diciendo que eso es imposible, una buena economía con el sistema comunista o socialista que ellos quieren imponer, que es diferente comunismo a socialismo. Pero bueno. Pero que fíjate algo, que es importante tenerlo. Que no tengan, ojo. Yo tampoco he afirmado que tú lo hayas dicho. Lo que quiero decirte es que hay algo a lo cual no se le pone el suficiente, no se ha vigilado lo suficiente, que para mí es más grave. Que es durante estos 20 años, la cantidad de agentes castristas formados en Cuba de nacionalidad venezolana. Por cierto, que están en este momento en una fase de asalto a la administración pública a través del organismo que crearon en el año 2004 para realizar sus primeras labores, que es el llamado Frente Francisco de Miranda. A partir del año 2002, 2003, 2004, cuando ocurre después del 11 de abril y todas esas cosas, cuando viene el tema del referéndum revocatorio, recuerda bien que para esa fecha empezó la colaboración esta de los médicos cubanos y de la formación, y empezaron a llevarse venezolanos y que estudian medicina en Cuba. Y a hacer unos cursos de formación política y tal. Que de ahí de esos cursos de formación política, por cierto, hubo una alta tasa de cubanas engañadas por muchachos faramayeros venezolanos y de muchachas venezolanas que se enteraron, gracias a sus andanzas en Cuba, de que en Cuba el aborto es legal. Entonces, esa primera camada que fue a Cuba es la que regresa, y esto es algo que yo he querido inclusive buscar, porque ese video debe estar en alguna parte. Yo recuerdo lo que significó para quienes vimos ese momento. El 27 de febrero del año 2004, cuando se hace la reunión del grupo de los no alineados en el Teatro Teresa Carreño. Ese día se hizo una gran protesta en Caracas, que durante muchísimo tiempo estuvo, yo me imagino que ya ese récord lo habremos roto nosotros mismos, como la manifestación donde más gas lacrimógeno se usó en la historia del gas lacrimógeno. Ahí estuvo Kirchner en esa reunión, estuvo Lula, toda esta gente, estos comunistoides. En ese momento, cuando Hugo Chávez se le da la palabra y Hugo Chávez va a hablar, se levanta toda un ala del Teresa Carreño, de la sala Río Herrera de Teresa Carreño, de muchachos con franelas que decía Frente Francisco de Miranda, y se levantaron a gritar con el puño en alto: ordene, comandante, ordene. Con una disciplina militar y todo aquello. Cuando yo vi eso, Frente a Francisco de Miranda, ordene, comandante, ordene. Yo vi eso y me enteré de la cantidad de gente que habían mandado para allá, para Cuba, que los habían traído de regreso y todo aquello. Y de cómo hubo un momento, Napoleón, y eso se puede verificar tranquilamente, que en la juventud del PSUV no se podía ascender dentro de la juventud del PSUV si no tenías el papel de haber asistido a alguno de los cursos en Cuba. O sea, era obligatorio para estar en la nomenclatura de la juventud del PSUV haber pasado por los cursos en La Habana. Pero también hay que ver cuántos de esos muchachos que seguían a un líder, porque en ese momento para ellos el Chávez Frías era un líder, mientras que Maduro nunca lo ha sido, porque no tiene ángel ni nada de eso, ni habla bien ni nada de eso. ¿Cuántos de esos muchachos todavía piensan igual? Puedo decir, bueno, pero que vamos a los hechos, Napoleón. Vamos a los hechos. No hablemos de lo que no sabemos, hablemos de lo que sí sabemos. Bueno, la jefa de ese frente es Erika Farías, alcaldesa del Libertador. Víctor Clark, gobernador del estado Falcón, y que fue secretario
de la Asamblea Nacional durante el tiempo que la Asamblea Nacional fue controlada por el chavismo, subsecretario y secretario después, y después diputado, miembro del Frente Francisco de Miranda. Y si hacemos una revisión, yo no lo he hecho exhaustivamente, pero si hacemos una revisión de las alcaldías en Venezuela, en manos del chavismo, te vas a encontrar una cantidad de muchachos, como el alcalde de Vargas, Alejandro Terán, que es un gran ladrón, por cierto, y así vas y te vas encontrando que llegaron a su primera etapa, que es asaltar el poder público desde el nivel municipal. Bueno, y por ahí irán. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que el Frente Francisco de Miranda es una organización criminal dentro de todo este inmenso pulpo, que es la organización criminal del chavismo. Y el Frente Francisco de Miranda es la organización de pioneros de esa organización criminal. Es la cantera de donde están sacando nuevos valores. Bueno, imagínate tú, Erika Farías. Y a lo que me refiero con esta señora es, número uno, escúchale hablar, que la tipa es cubana, o sea, cuando la escuchas hablar, número uno. Y número dos, trata de buscar un ápice de gestión para Caracas en sus actuares como alcaldesa. Y lo que te vas a encontrar es una Caracas sucia, una Caracas donde la gestión municipal que debería ejecutarse no existe, porque ese no es su rol, ese no es su papel. Su papel es asaltar las estructuras municipales para desde allí hacer más revolución, porque para eso es que están ellos allí, Napoleón. Bueno, claro, sí. Y cuando caiga el régimen, porque el régimen va a caer, no sé cuándo, pero va a caer, no va a ser como el régimen cubano, la tiranía cubana, porque los tiempos son diferentes y el mundo es mucho más rápido en todos sus cambios que en los años 60, 70 y 80. La enorme mayoría de esa gente va a desaparecer. Y va a desaparecer porque no va a estar en eso, van a negar su pasado, y los que van a quedar van a ser los radicales, que van a ser el grave problema porque muchos de ellos van a estar armados. Eso sí, pero yo te aseguro que de esa multitud que estaba allí en el Teresa Carreño, ¿no? Si cuando existía ideología, porque el bolivarianismo y la revolución del siglo XXI, como se llame, no es ninguna ideología ni nada de eso, y si no, pregúntale a ellos mismos que te digan en qué consiste para que tú veas que no saben nada de eso. Si cuando existía ideología, que existía el marxismo, el socialcristianismo, la socialdemocracia, montones de gente de marxistas se fueron al otro extremo, salieron de un extremo a otro. Imagínate estos muchachos cuando primero, para suerte de la oposición y de la democracia venezolana, murió Chávez Frías. Para suerte de Venezuela, él murió, no estuvo preso, no lo victimizaron, el tipo murió, punto. Si lo mataron o no los cubanos por mala praxis médica o porque no lo podían controlar bien o lo que tú sea, es otra cosa, pero el tipo murió. Claro. Entonces imagínate tú, cuando esta gente caiga, va a haber los radicales, como, bueno, ahí está Chile, ahí está, claro, Napoleón, pero ahí está Colombia, ¿no? Para los que queremos la caída de este régimen, ya para ir concluyendo en esta conversación de fin de año, porque como estamos en fin de año, de lo que deberíamos dejarle claro a la gente que ve de alguna manera estos programas buscando respuesta a lo que va a ocurrir, yo pienso que si nosotros de verdad entendemos que ya han pasado 20 años y que sí es verdad que los tiempos han cambiado para las tiranías, pero ya llevamos 20 años, Napoleón, ya llevamos 20 años y 20 años son bastantes. Nosotros tenemos que entender lo que significaría el actuar de estos criminales en el futuro. Y entonces es ahí donde yo te digo algo que a mí me parece importante señalarlo. Revisa la generación de relevo supuesto de la oposición. Fue la que actuó durante el 2019. No, creo que no queda ni uno con buena imagen después de lo que han hecho durante el 2019. Mientras tanto, durante todo este tiempo, el chavismo se dedicó a crear unos nuevos valores que no sirven para nada, que son unos criminales que también están en el narcotráfico y si no están, estarán y que heredarán toda esa estructura criminal, pero allí tienen unos tipos preparados para esto. Ahí tienen un Héctor Rodríguez, tienen una Erika Farías,
O sea, pareciera que los tipos tienen una monstruoteca inagotable, que le dan vuelta como si fuese una máquina de hacer churros y sale delincuente, sale delincuente, sale delincuente, sale malandro, sale malandro, sale malandro, sale malandro. Y tú dices, bueno, pero ya, ¿dónde se corta ese churro, Dios mío? Para parar ese número de malandros que está saliendo de allí. Entonces, mientras eso ocurre, mientras el chavismo reproduce exponencialmente a sus malandros, la oposición se consume a sí misma. Se consume a sí misma. Y además de eso, no muestra todavía cuál es la alternativa. Porque si nos ponemos a ver, Napoleón, y tú mides lo que tiene en la cabeza un político de las nuevas generaciones supuestas de la oposición con lo que tiene un chavista, te vas a decepcionar y vas a encontrar que sigue estando el tema de llegar al poder para repartir, llegar al poder para mejorar su calidad de vida, llegar al poder para poner a sus amigos a gobernar, llegar al poder para utilizar el poder en su provecho y fundamentalmente llegar al poder para no soltarlo, que es lo más peligroso. Es lo más peligroso. Tú eres muy amigo de Salén Loren. ¿Tú piensas que él es Loren Salé? Loren Salé, ¿tú piensas que él es así? Yo pienso que Loren Salé ha hecho, después de su salida de la cárcel, que es algo que no se nos puede olvidar, que Loren Salé fue 4 años preso político. Yo pienso que Loren Salé ha hecho 2 cosas importantísimas para él y para Venezuela después de salir de la cárcel. 1, convertirse en padre. Creo que es algo que siempre mejora al ser humano. Y 2, dedicarse a algo que solamente una persona como él se puede dedicar. A la defensa de los derechos humanos en primera persona. Nadie puede decir de Loren Salé que él no estuvo preso, que no fue víctima de tortura y que no luchó por su libertad. ¿Tú crees que Vilca, por ejemplo, es como tú dices que es la oposición? Pero es que estamos hablando, tú me estás mencionando tanto a Loren como a Vilca, y ni Loren ni Vilca están en esa primera línea partidista. Ok, no, lo que quiero aclarar para todo el mundo es que yo no estoy de acuerdo con que generalice, ¿no? Bueno, que tú puedes generalizar lo que te da la gana, lo que yo no generalizaría, y que sí hay muchachos muy preparados, y sí he descubierto que esos muchachos, sobre todo del 2014 para acá, cuando los escucho hablar, está mucho más consciente de la Constitución, de los artículos de la Constitución, de la situación venezolana, ¿no? Que las juventudes de los años 70 y 80, que estaban pensando muchos de ellos en otras cosas porque el país no tenía la gravedad y la crisis que tiene hoy en día. Yo creo que vamos a descubrir liderazgos en la oposición sumamente interesantes y que poco a poco están saliendo a relucir. No soy tan pesimista ni remotamente, ¿no?, con estas juventudes. Una cosa es la que están cerca de la dirigencia de los partidos políticos, que no creo que todos estén equivocados. Yo no creo que María Corina Machado tenga malas intenciones, ni Antonio Ledesma, que ya es mayor, es verdad, comparado con estos jóvenes, pero no sé, me parece que no se puede exagerar y generalizar con la nueva juventud. Creo que está mucho más preparada que inclusive mi juventud, que la juventud de mi época, políticamente. Sí, puede serlo, pero el asunto está en que el sartén por el mango lo sigue teniendo el chavismo. Sí, y el sartén por el mango lo sigue teniendo el chavismo. Y además de eso tenemos otra cosa, Napoleón, que le queremos exigir a una generación que no ha tenido oportunidad de foguearse debidamente desde el punto de vista político, más allá de sus luchas estudiantiles o más allá de sus luchas sectoriales. Le estamos pidiendo que sean los nuevos libertadores. Yo creo que eso es un error. Creo que es un error porque además hemos cometido otro error adicional, que es que a la generación intermedia, que es esa generación que media entre la llegada o la caída de la democracia, la llegada y el proceso actual. O sea, no puede ser. No, fíjate tú lo que te voy a decir. Con todo el respeto, y tú sabes que yo le tengo un gran respeto a esa generación que estuvo con Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno.
Pero, ¿qué edad tenía Miguel Rodríguez cuando llegó al ministerio de Cordiplan? 35 años. ¿Qué edad tenía Ricardo Haussmann? Más o menos igual. Serán toda la misma generación. Roberto Smith, Ricardo Haussmann, Moisés Naim, Jonathan Coles, Martínez Mótola. Esa era la edad. ¿No te llama la atención que 30 años después, nosotros para buscar referentes en el tema económico, en el tema petrolero, en el tema diplomático, estemos buscándolos todavía a ellos? No estoy queriendo decir con esto que hay que dejarlos de lado, no. Lo que yo me pregunto, ¿y en estos 30 años no se ha graduado nadie? ¿En estos 30 años no se ha formado nadie? En estos 30 años ningún venezolano ha escrito una tesis importante en el área económica, en el área petrolera, en el área... Son conocidos porque no han llegado al poder ni han salido en los medios. Ahí está. Entonces hay que irlos a buscar. Pero una cosa, tú dices, bueno, la formación. Y la generación del 28, cuando surgió contra una dictadura, ¿no? ¿Cuál era su historial y cuál era lo que habían aprendido en un país que estaba infinitamente más aislado que lo que está hoy en Venezuela? Porque ahora hay unos medios de comunicación por internet y demás donde ellos, por mucha censura que haya en Venezuela, como en toda dictadura hay, ¿no? Y sobre todo una tiranía, pues estos muchachos están más preparados. Y fíjate, la generación del 28 cambió la historia de Venezuela. Pues yo creo que en el momento adecuado, en un momento X, no sé cuál será y espero que sea muy pronto, surgirán más líderes todavía y surgirán una generación inclusive más preparada que la del 28. Sin duda, pero fíjate lo siguiente. La generación del 28 no fueron unos muchachos madurados con carburo. Y no podemos pretender decir que del año 28 esta gente llegó al poder. Disculpa, fueron 30 años, Napoleón. Claro. Fueron 30 años, del 28 al 58. 30 años con exilio, con cárcel, con tortura, con condiciones durísimas. Jovito Villalba fue un hombre que cayó preso del año 28 hasta que murió Gómez. Sí. Es que Jovito Villalba era el gran líder, más que Rómulo Betancourt, pero estaba preso. Y cuando revisas a los demás te das cuenta de los grandes problemas que tuvieron, pero hay algo particular. Hay algo particular que muy pocas veces se dice. ¿Quiénes eran los profesores de esos muchachos del 28? Bueno, la gran mayoría de ellos habían sido alumnos del maestro Rómulo Gallegos en el liceo. O sea, estamos hablando de unos muchachos que a pesar de su corta edad vivían en un país que tenía dos características. Número uno, el recuerdo, porque evidentemente había una historia de la cual ellos se sentían copartícipes. Porque estamos hablando de unos muchachos nacidos en los primeros años del siglo XX, cuyos padres habían vivido los resabios de las guerras federales, del problema del bloqueo de las costas de Venezuela, la llegada de los andinos al poder, la caída de los restos del gumancismo, todas esas cosas. Y había una cosa allí en la mente de esos venezolanos. Había un ideario distinto. ¿Cuál es el ideario hoy de los jóvenes? Bueno, que prácticamente aquí no se sabe lo que es un debate parlamentario, Napoleón. Bueno, pero espérate un momentico. Estos muchachos están viviendo en un momento venezolano 20.000 veces más duro y difícil que contra las dictaduras de Gómez y de Pérez Jiménez. Porque en esas dos dictaduras, al igual que López Contreras, Medina, la Junta Revolucionaria, Rómulo Gallego, etc., el país estaba creciendo. Estos muchachos están, especialmente en los últimos 10 años, porque no son 30 años de esta crisis que se está viviendo ahora, especialmente en los últimos 10 años, en el peor momento, yo creo que en la historia de Venezuela, salvando, claro, la guerra federal y la guerra de independencia, que supongo que sería muchísimo peor que lo que se está viviendo ahora. Pero estos muchachos, la educación venezolana era una educación súper moderna, súper de vanguardia, con todas las limitaciones que tú quieras, ¿ok? Pero hasta que se empezaron con la crisis a ir los médicos, los profesores, los catedráticos y demás, y esto es de 10 años para acá. Estos muchachos sí tuvieron la posibilidad de formarse bien en las universidades y sobre todo en los colegios. Claro.
Pero fíjate, hablando de las cosas buenas, pero vamos a hablar del contexto completo. Estamos hablando de unos jóvenes que, es más, voy a hablar por mí, chico. Yo toda mi vida, la palabra crisis ha estado en los periódicos. La crisis económica ha sido una cosa básica. ¿Por qué? Bueno, porque la crisis económica está y no ha dejado de estar. Yo no recuerdo haber vivido en un país con una inflación menor de 2 dígitos. De eso es que estamos hablando, de ese país que no le ha tocado vivir. Cuando haces la comparación te das cuenta de que ha sido más duro para unos que para otros, que la bonanza petrolera siempre ha tenido un asterisco, de que el Estado ha sido rico y poderoso, más no así la gente, y eso de alguna manera también moldea el ánimo de los dirigentes. Yo creo que eso deberíamos tener también en cuenta. Ahora, ¿qué puede venir de aquí en adelante? Bueno, de una Venezuela depauperada, como la que fue a principios de siglo, pero tenemos lo que tenemos hoy. Y de una Venezuela depauperada como la que tuvimos a principios de siglo, salió una generación como la del 28. Yo espero no tener que esperar 20 años más. No vas a esperar 20 años más, porque como tú y yo sabemos perfectamente, la historia, ¿no?, vive una aceleración mayor que en los años 20, 30, 40, 50, en la década del 70, en la década del 80 y hasta en la década del 90. Todo cambia mucho más rápidamente, todo se acelera. Claro, hay una enorme crisis mundial, no solamente la propia venezolana. Esa aceleración y esos cambios, ¿no?, están dejando como anticuados la política tradicional, las ideologías tradicionales, el periodismo, los medios de comunicación, ¿no? Hasta el GPS ya está siendo superado, ¿no? Hasta los taxis están siendo superados. Entonces, todo eso, bueno, hasta las tiendas pequeñas están siendo superadas por grandes megatiendas, todo ese tipo de cosas. Entonces, el mundo está cambiando y Venezuela va a cambiar. Pero claro, no va a cambiar porque el mundo esté cambiando, va a cambiar con la lucha de especialmente los jóvenes, que son los grandes luchadores a lo largo de la historia de la humanidad, porque son los idealistas. Y ese idealismo, te vuelvo a repetir, ese idealismo es lo que llevó, equivocadamente o no, a esos jóvenes que tú viste en el Teresa Carreño gritar con la franela, mande comandante, mande comandante, mande comandante, creían en ese comandante, en él creían. Y esa gente, te aseguro que buena parte de esa gente, para mí la mayoría, ya no quieren saber nada de eso. A lo mejor algunos piensan, es que Maduro es una cagada, pero si hubiera estado Chávez hubiera sido mejor. Es posible que algunos lo piensen, pero la mayoría para mí piensan en qué lío nos metimos, por dónde podemos salir y que están en contra de lo que está sucediendo en Venezuela y del gobierno de Venezuela. Eso es lo que yo creo y lo que yo siento, porque todos somos seres humanos y muy parecidos. Ojalá que hayamos aprendido a poder convivir y que no seamos unos fanáticos ni políticos ni religiosos. Porque yo sí estoy sintiendo en los venezolanos de hoy que hay está resurgiendo un fanatismo religioso, que eso no existía y eso no es bueno, ¿no? No estoy diciendo que la religión sea mala, estoy diciendo que todo fanatismo es malo. Y si tú mezclas además el fanatismo religioso con el político, bueno, tienes ahí a los talibanes. Sí. Eso es lo que a mí me preocuparía de mucha gente, tanto que está con el gobierno como que está en la oposición. Pero dentro de todo eso... Usted se está pasando porque usted ya lleva 1 hora y 4 minutos. Eso te iba a decir. Mira, por cierto, ¿estás muy tenso en estos días? No. ¿No se te está cayendo el pelo? No, tampoco. Y entonces el gorrito, ¿por qué es? Porque tengo frío. Pero ¿cómo va a estar frío dentro de tu casa? Exacto, para que veas. Tengo frío y por cierto, entonces el tema del frío me está afectando también un poco la garganta. Pero ¿y por qué no haces un pilón con todos los libros que le han hecho a Chávez y haces
una hoguera. No, porque yo no como voy hacían a, los yo no, nazis. porque yo no voy a quemar la rebelión de Los Ángeles. La rebelión de Los Ángeles no es a favor de Chávez, es un trabajo de grado, que es lo que ellos decían. O sea, si se alzan hoy en día y agarran la rebelión de Los Ángeles y dicen, bueno, por esto es que nos estamos alzando. Así me gusta que defiendas a Ángela, así me gusta que defiendas a Ángela, porque si no te censuran este canal. Bueno, por último, ¿de dónde salen los políticos venezolanos hoy en día? Bueno, la nueva generación. Los políticos venezolanos de hoy en día. Los movimientos estudiantiles, sin duda. Ajá. Háblanos un poco de eso. Tienes 3 minutos. Te lo puedo decir en 3 minutos. Mira, la nueva generación de políticos, esta generación que junto a Guaidó, esa generación, ha salido de los movimientos estudiantiles, cuyo foco y cuya escogencia prácticamente se hizo a través de los medios de comunicación, fundamentalmente a través de Globovisión en su momento. Y eso es algo importante, porque lamentablemente se privilegió imagen, se privilegiaron escogencias, e inclusive hubo un momento en que los grandes partidos salieron a pescar labor de scout dentro de ese movimiento estudiantil. Entonces, oye, este muchacho vamos a traerlo para acá, ya que vamos a traerlo. Y así fueron haciendo. Algunos con más éxito, otros con menos éxito. A algunos les fue bien, a otros les fue muy mal. Y el único partido que no logró aglutinar toda la sangre joven que quiso fue Acción Democrática. Obviamente, porque Acción Democrática tiene a una generación a su vez que siempre ha sentido, y eso en Acción Democrática es, yo diría, que la razón de sus deficiencias actuales. Acción Democrática va a fenecer en 2 vueltas, o sea, por el camino que va. Porque dentro de Acción Democrática, no con Ramos Alú, sino de mucho antes, Ramos Alú de consecuencia, las luchas generacionales fueron lo suficientemente profundas como para evitar el relevo necesario dentro del partido. Entonces allí los viejos buscaban que los jóvenes se mataran a cuchillo. Y entonces eso impidió que hubiese un relevo. Por esa razón es que Alfaro Ucero, durante el tiempo que estuvo allí, bueno, puso a pelear a Ledesma con Claudio, a Claudio con Liliana, a Liliana con Luis Emilio, a Luis Emilio contra... Y cuando vienes a ver, entonces el que termina llegando es un viejo. Y no hay una generación. Fíjate, Juan Requesens estuvo en la Acción Democrática y como entró salió. Ángel Medina, que fue dirigente estudiantil, estuvo en la Acción Democrática y fue dirigente secretario juvenil nacional y como entró salió. Y así otros muchos más. Carlos Paparoni. ¿Cómo? ¿Qué pasó en Copey? Que Copey se asesinó a sí mismo a partir del momento en que Caldera se fue del partido. Eso es una realidad, eso no se puede negar. Y lamentablemente el crecimiento, a pesar de lo fuerte que era el movimiento, mira que el movimiento estudiantil copeyano, al menos en la UCB, era un movimiento bien fuerte. ¿Qué pasó en el MAS? Pero que el MAS se casó con Chávez y Chávez lo mató porque Chávez lo que tocaba lo volvía pupú. Y así pasó con el MAS. ¿Y el Partido Comunista? No, chicos, si vamos a hablar de muertos, no lo dejamos hasta aquí. Porque... Pero es que se ha hablado de muertos y es que para ti Acción Democrática no está muerta. Sí, lo está, claro, sin duda alguna. Entonces, pero ya está como muy pavoso, pues estamos necrológicos ya. Y además eran 3 minutos. Espero que no se te siga cayendo el pelo. Seguimos mañana, ¿ok? Hasta luego. Daniel Lara Farías.